El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna de Teleimpacto, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el patronato de lucha contra el cáncer de Villa González Incorporado. Como todas las tardes, yo quisiera que ustedes obtemperen a ese pedido que hacemos todas las tardes en este programa crepuscular y nocturno, que es al final de la tarde. Realmente para que usted contribuya con una institución verdaderamente al servicio de la gente más humilde, de la gente más pobre, el más carenciado, la gente de las zonas rurales de Villa González que están atrapadas allí en pobreza y en miseria. Y que realmente hay muchos casos de cáncer, y eso es muy costoso, atender los tratamientos y los medicamentos contra esa enfermedad catastrófica.
Por eso he señalado que solo instituciones como estas pueden atender necesidades de ese tipo rápido y con la eficiencia y la calidad que necesita ese servicio de atención médica a los más depauperados, los más pobres, que son los que no tienen ningún o escasísimo recurso para ser atendido por un facultativo o un centro médico especializado. Ponga su caridad en esas manos. 809-443-8010. Bueno, señores, a veces uno tiene que asumir cosas en la política, en las opiniones que uno tiene que dar, porque uno no quisiera ponerle atención a esas cosas, pero yo creo que en vista de que hay políticos que parece que sufren de ser desmemoriados, yo he dicho aquí sin número de veces que el pueblo dominicano es proverbialmente olvidadizo. Somos olvidadizos los dominicanos, como que se nos olvidan las cosas fácilmente, y más las cosas difíciles, principalmente de la pobreza o de la pérdida de libertad, de esas cosas tan esenciales para los seres humanos. Cuando estamos en esas dificultades, señores, creemos o se cree que hacemos conciencia de ello. Cuando logramos superar esas dificultades y estamos bien, se nos olvidan. El bienestar nos hace olvidar todas las cosas pasadas negativas. Eso es una constante en la historia dominicana. Esa es la pura verdad. Pues, así vemos políticos realmente desmemoriados. Yo leí hoy algo que es típico de una persona acomodaticia, típica de un turiferario, de un profesional del halago. Señores, el señor Amarante Baré es un político PLDista que yo entendía que tenía sus méritos propios, porque fue un hombre que, de ser un total desconocido, luchó en ese partido por su provincia Espaillá y ganó una senaduría y todo, y era un tipo bien. Un PLDista consciente y realmente firmísimo, bien. El hombre ocupó cargos públicos y, como decía Balaguer, dele un carguito para que usted vea mandito. Y no hay dudas que el hombre se ha crecido después de haber alcanzado cargos de ministerio y todo, en tiempo de que hoy él aborrece, que es de Leonel Fernández. Por eso siempre hemos dicho que en la política, señores, decía, creo que de Maquiavelo, pero yo leí esto de Fursi Pichardo, un intelectual dominicano desconocido para toda la gente prácticamente de este tiempo. Nada más incómodo para un individuo que la mortificación de un agradecimiento. Porque toda esa gente, señores, todas esas flores de un día, como yo le llamo a los aspirantes a ser precandidatos, porque no hay números que lo ayuden a llegar a esa categoría en el PLD. Pero eso es una pena, ver cómo esta gente le faltan el respeto, digo yo, a esos liderazgos, porque al presidente Danilo Medina no se le puede faltar el respeto como líder de un sector importante del PLD, pero igualmente a Leonel Fernández, y más Leonel Fernández, que fue el primer presidente que dio el PLD, pero además el presidente que lo sacó de ese encallecimiento político en que tuvo, o de poder en que tuvo el PLD, que era una incertidumbre ser PLDista para alcanzar el poder, porque eso no se podía entender, que se llegara al poder. Se hacía muchísimo esfuerzo, pero no pasaban de 13.
13%, óigase bien. Leonel Fernández, una política, diríamos, de acercamiento, diríamos hasta de cercanía, logró darle fuerza al PLD sobre la base de atraerse la gente de Balaguer, del balaguerismo y el conservadurismo, que siguió a Balaguer sin ser balaguerista, pero era conservador. Y esa gente le fueron dando músculo al PLD y el PLD se convirtió en una verdadera maquinaria de poder que hizo entonces poderoso a un grupo de muertos, porque eran una manga de muertos. Esta es la pura verdad. Tenemos que ser conscientes y honestos que Leonel Fernández fortaleció el PLD, le dio músculo al PLD, hizo al PLD una maquinaria de poder. Punto. Eso no se lo puede quitar nadie a Leonel Fernández. Que fue su éxito para levantar un liderazgo que hoy todavía, fíjense que fuera del poder y atacado soberbiamente, sigue siendo un líder importante o el líder que crea emociones, que lo he dicho. Hay líderes que crean aplausos, pero otros crean emociones. Y Leonel Fernández de lo que crea emociones. Hay que ser honesto en esto. Bueno, pues el señor Amarante Baré, que es uno de esos privilegiados, beneficiados de esas, diríamos, de esas Leonel estrategia o de aquellas destrezas políticas de Leonel Fernández, que fue configurando esa organización política que se llama PLD hoy, toda una maquinaria de poder. Ese señor que yo recuerdo cuando la reelección de Leonel Fernández, señores, ese hombre satanizó esa reelección de Leonel Fernández e incluso tomó la figura de Balaguer y se la agregó a Leonel Fernández como que Balaguer, que fue el sátrapa mayor, según decía ese señor, que yo decía, pero ¿y cómo es que estas personas pueden hablar así? Cuando recibieron el favor de Balaguer para que Balaguer le diera ese último, diríamos, soplo presidencial, soplo de su liderazgo y lo subiera el PLD al poder, porque ningún PLDista consciente, comenzando por Leonel Fernández, pueden negar ese esfuerzo de Balaguer. No lo pueden negar. Al contrario, Leonel Fernández lo revela muchísimas veces cuando ha tenido que hablar de ese caso. Pero estos señores que juraron de la reelección, entonces después viene y se acomoda con la reelección del presidente Medina y es un reeleccionista confeso. O sea, demostrando lo que son verdaderos políticos acomodaticios, pancistas, halagadores de liderazgos y un verdadero turiferario. Ese lo llevan a la iglesia y lleva el incienso. Llevan el incensario. Señores, oigan lo que ese señor, que yo no quería dedicarle tanto tiempo, pero uno tiene que decir estas cosas porque es que realmente, no porque duelan, porque eso no puede doler, pero realmente necean, molestan a una persona que entienda la política con cierta seriedad. Dice que contra Danilo Medina se ha montado una campaña terrible y acciones traen reacciones. Díganme si no es memoria de un desmemoriado, que este señor con esa incompetencia, que dice eso porque tiene un pasado por el Ministerio de Educación realmente penoso. Esa flor de un día que no ha podido más que abrir sus alicaídos pétalos y sépalos, porque solamente abrieron el día de la osadía de lanzar su precandidatura. Ese señor, repito, parece que se le olvidó a quién es que realmente le han tirado, como se dice,
todo el lodo cloacal desde el poder fue a Leonel Fernández. Es decir, al presidente Medina, salvo alguna gente que le han dicho muchísimas cosas, pero que ni Leonel, ni gente, señores, líderes en ese partido o dirigentes importantes que están incluso con Leonel Fernández, pueden tener divergencias de políticas al interno del gobierno, de las posiciones electorales en que están envueltos ahora mismo las corrientes. Pero de ahí de tirarle un narco, un mafioso, un capo, y de buscar gente y tirarle cosas, y luego también salir y denunciar al propio gobierno que fue y sirvió de apoyo, que le sirvió de armazón, que le sirvió de andamio a la candidatura del presidente Medina para que fuera presidente de la República, y quiere que se le haya dicho más gente, a una gente más cosas que la que le hicieron a Leonel Fernández. Pero no obstante, haberle hecho todo eso a Leonel, ni siquiera ir ninguno de ellos a decir: Leonel, mira, nosotros no aceptamos eso, que te estén acosando un grupo de muchachos y de gente y de un grupo de galopines de la política, algunos errabundos de partidos de izquierda y del reformismo que se acercaron al poder con el presidente Medina. Gente realmente desconcertante, realmente que no tiene ninguna calificación que no sea parte de ese tiguerismo político oportunista y logrero. Porque ¿de quién es que vamos a hablar en este país? Entonces, ¿cómo ustedes van a venir a decir ahora? Porque yo he oído ya muchos dirigentes, incluso amigos del presidente Medina, que se atrevan a decir que al presidente lo han agredido, pero a ustedes se les ha olvidado las cosas que le dieron a Leonel Fernández. Y que todavía le siguen diciendo y le siguen haciendo. Por Dios, yo creo que esas cosas lo que hacen es realmente soplar esa brasa, ese fuego, y echar combustible electoral para que se incendie la pradera, como dicen, porque es un partido que lo que necesita, he dicho yo muchas veces, en vez de empuñar las armas, lo que necesita es hilo y aguja, el PLD, para que cierre esas heridas. Y miren cómo hablan estos turiferarios. Realmente penoso, eso da pena, realmente eso apena, porque un partido que debe dirigir el desarrollo nacional, miren en las condiciones que anda. Penoso, que otra cosa. Yo he dicho muchas veces aquí que la historia la callada se venga. Porque fíjense cómo se les revierten a esos partidos, como fue el PLD, tan crítico en los tiempos de Balaguer. Cómo se revierten esas situaciones por las cuales incluso se benefició el PLD. Y hoy, la historia, repito, que a la callada se venga, se la pone al PLD también, ordenado, diríamos, el mismo cuadro, pero ordenado en otra forma. En el año 1994, que parece que vamos a tener que estar repitiendo estas cosas, a Joaquín Balaguer, que sí fue discriminado e incluso el país humillado. No Balaguer, porque Balaguer fue un hombre que se acostumbró a pasar crisis. Salió en el 62 huyendo de este país. Y 3 años después ya estaba instalado en la zona de guerra de la República Dominicana prácticamente. Y 1 año después era presidente de la República. El mismo que andaba huyendo por Nueva York y que salió, como dicen, con el canto de una sábana o de una escalera tirándose por ahí de su casa, por una pared de su casa para cruzar a la Anunciatura y refugiarse. Ese mismo Balaguer 4 años después estaba montado en el poder. Ese Joaquín Balaguer
señores, en 1994, con una injerencia brutal, buena para sus adversarios, porque hemos dicho que la injerencia norteamericana ha sido buena y mala según el cristal del que quiera calificarla. En 1871 la intervención norteamericana era mala por el deseo de tomar a Samaná, y el entreguista de Buenaventura Báez, corrupto, quiso entregarlo. Entonces hubo un senador, Charles Sumner, que se opuso en el Senado y evitó que Ulises Grant y el delincuente dominicano de Buenaventura Báez llegaran a un acuerdo de transar la bahía de Samaná y el país, pasarlo a Estados Unidos, anexarlo a los Estados Unidos. Que he dicho yo, Damián Báez, gobernador militar de Santo Domingo, hermano de Buenaventura Báez, se opuso con méritos tremendos. Ahí la intervención fue buena de Charles Sumner. Entonces, en 1916, los americanos invaden y la situación era mala. Invaden porque estando en Haití, aquí había un desorden que a cada rato se levantaba una revolución, todo el mundo armado. Estados Unidos dijo, bueno, pero venga, acá nosotros ya estamos aquí en la isla, vamos a controlar aquello también, porque eso es un desorden lo que hay ahí. Y como estamos en guerra, en la Primera Guerra Mundial, República Dominicana, vamos a fomentar la caña, vamos a fomentar los negocios allí y vamos a arreglar que el país mientras estamos aquí y controlamos estas dos selvas, estas dos tribus. Invadieron en el 16. Entonces ahí la invasión fue mala. Vinieron en el 65 y siguió siendo mala. Pero resulta que en el 61 la intervención fue buena. Vamos a aportar las armas para matar a Trujillo. Ahí la intervención americana fue un éxito. Luego viene el golpe de Estado a Juan Bosch, la intervención americana fue mala. La intervención del 65 también fue mala. En el 78 la intervención para sacar a Balaguer del poder fue buena. En el 94 para sacar a Balaguer del poder y recortarle el periodo fue buena, aunque se estuprara la Constitución de la República. Pues ahí, que fue muy buena para el PRD y para sectores progresistas del país. Los liberales se sintieron a gusto con la intervención de Pastorino y su grupo de rufianes. ¿Y qué pasó? A Balaguer le pusieron un transitorio, el 122 de la Constitución estuprada, que al mismo tiempo le prohibió a Balaguer candidatearse en el 96. Y Balaguer cumplió con ese transitorio, teniendo mayoría congresuales, como está el presidente, no está el presidente Medina en esas condiciones. ¿Y dónde estaban los PLDistas, danilistas hoy, que están con el presidente Medina? Y los reformistas errabundos y desvergonzados que andan ahí, soplándole las brasas al presidente, a ver si el presidente se entusiasma y hace lo que ellos saben que va a hacer mal, porque le va a dividir su partido y le va a condenar al PLD y al gobierno casi a una especie de ostracismo político, si no es que van a la cárcel la mayoría, como dijo Euclides Gutiérrez Félix. Entonces, ese transitorio a Balaguer no lo cambió. Y se lo sugirieron sus propios senadores. Que le pregunten a Amable Aristi, que está ahí. Que está de esa época, está Amable ahí, que le puede confirmar si los senadores no fueron donde Balaguer a decirle que ellos podían revertir eso como está lo de ahora. Y Balaguer le dijo que no podía porque tenía presiones tremendas del exterior ahí y de Washington principalmente.
Entonces el transitorio discrimina al presidente Medina. Eso nunca se había visto. Sí, pues sí, se había visto, porque Balaguer no solamente lo discriminó, le robaron 2 años de su mandato que ya había sido proclamado por la Junta Central Electoral. Y luego le impidieron que se candidateara en el 2026. ¿O es que eso se olvidó? Porque eso fue ayer prácticamente. Claro, estamos hablando que hace 25 años. Que ya no es poca cosa, porque del 96 para acá, o más, ¿sí? 25 años del 94 acá. Ya hay muchos años para los jóvenes que tengan 35 hoy, tenían 10. ¿Qué saben ellos de eso? Nada. Pero hoy son votantes y analistas respetables de televisión y radio y de periódico y todo eso. Es decir, que la historia a la callada se venga. ¿Tú sabes lo que eso quiere decir? Que ese transitorio 122 le permitió al PLD ser gobierno por 20 años. Pero que ese mismo transitorio de ahora, si ustedes lo tumbasen, si se liberasen de él, pueden llevar al PLD 20 años hacia afuera, hacia diríamos el hondón, fuera del poder, lo puede llevar 20 años, y también al calabozo, y la república también verse afectada, su democracia, sus instituciones se van a ver todavía más afectadas, porque todo el mundo sabe aquí que el presidente no tiene la mayoría cualificada para tumbar ese transitorio, a menos que se llegue a situaciones de artimañas, a contubernio o asuntos de soborno, que son realmente situaciones muy graves. No hay gobernante del mundo hoy que pueda darse esos lujos sin ser reprimido. Ahí está el caso de Robert Mugabe. Yo muchas veces he citado ese caso aquí. En Zimbabue, una nación muy lejana de nosotros, en el extremo oriental de África. Allá está Zimbabue. Ahí había un señor, Robert Mugabe. Gobernó a su antojo, pero era el líder de la independencia de Zimbabue, que era la Rodesia del Sur. Eso le llamaban, creo que Rodesia del Sur. Porque Rhodes, uno de esos colonos blancos, fue y se hicieron dueños de África. Atento a que eran ingleses o franceses, principalmente los ingleses, que dominaban la zona oriental, Uganda, Kenia, y toda esa zona ahí. Y entonces esos colonos llegaron, entonces cercaron países y dijeron: todos esos negros que están ahí son esclavos nuestros. Los jefes no somos nosotros, los blancos. 10 blancos contra 5 millones de negros. Así a la franca, con la protección de su imperio. Ese Mugabe fue de la gente que organizó su pueblo y lo llevó, como el caso de Arminio y contra los romanos. Prepararon en Roma a Arminio, el germánico, el hombre de la zona germánica, y el hombre, después de ser un verdadero combatiente, un general del ejército romano y educado como romano, le salió, como dice, su independentismo y guió a su pueblo luchando contra Varo, su jefe, el general romano. Pues Robert Mugabe, señores, se convirtió en el líder de la independencia de Zimbabue. ¿Dónde terminó? Defenestrado, después de tener todos los años del mundo. Ya él era dueño de aquello. ¿Y qué pasaba? Cada 4 años seguía Mugabe y no es que usted no tiene quien lo sustituya. Presidente, usted tiene que seguir. Es más, mire, usted tiene un vice, pero vamos a poner a su esposa que lo suceda. Porque ya usted tiene 95 años, está muy bien. Y él iba a dejar a su esposa hasta que intervino China. Esa China que anda aquí, esa misma China que anda con unas delegaciones más importantes
que las que van a Rusia o van a Venezuela o van a Estados Unidos. Yo no sé qué es lo que han visto en República Dominicana los chinos, pero algo importante están viendo los chinos aquí. Porque para delegaciones de ese nivel, señores, que están llegando aquí y son acogidas con una, realmente casi con ¿cómo se llamaban aquellas? Con fanfarrias. Aquí vienen generales chinos. No sé qué es lo que ahora es la importancia. Sabemos la importancia geopolítica o geoestratégica que tiene la República Dominicana por su cercanía con Estados Unidos. Eso es una obviedad. Pero para que vengan militares, que ni a Cuba yo creo que han ido, son militares chinos y han ido ministros y viceministros y gente de una importancia que en China, señores, para el poder económico que es China y la grandeza de aquel país, República Dominicana es un punto, como dijo Hitler, ¿dónde que está ese país que me declaró la guerra? Búsquemelo en el mapa. Y buscó a República Dominicana. Que Trujillo, mire, el presidente ahí le declaró la guerra a Alemania. ¿Cuál es el país? Ese. Ah, no, hombre, tráeme un lápiz. Le hizo una X. Eso se cuenta como una historieta. Es decir, China, ¿qué es lo que ha visto aquí? ¿Qué tiene este país? ¿Qué hay aquí? Bueno, pues China quitó a Mugabe su poder del yuan invertido en Zimbabue. Movió a Robert Mugabe, lo quitó del poder bajo la influencia de los chinos. Y entonces China sustituyó a Mugabe cuando ya se convertía en un peligro. Pero también afianzan. Y si no es que se quiera afianzar este gobierno bajo el amparo de... Entonces ya eso es otra cosa. Que no estamos nosotros en ese nivel de, diríamos, de información y de entendimiento para poder descifrar qué es lo que realmente se quiere o qué es lo que se pretende convertir la República Dominicana en qué, no sabemos. En trampolín, en base, en oído, en redistribuidor, en puerto de redistribución del mercado chino amplísimo, no sé, centro de servicio o de acogida o de trampolín o no sé, o de regar su gente por toda esta América todavía que ellos entienden que está vacía. Vamos a una pausa y regresamos. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero,
contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Vamos a recordarles, señores, que estamos en YouTube. Esa es una plataforma de fácil acceso. Internet, Google. Usted le puede preguntar a Google de voz. Si no quiere escribir, le puede preguntar a Google. Miren, denme al final de la tarde con Manuel Fermín y ahí aparece inmediatamente. YouTube. Una plataforma magnífica, ya a las 9 de la noche usted tiene el programa. Señor, esta mañana pasó un hecho prácticamente, insólito. Un hecho penoso porque estamos hablando de una de las empresas realmente más serias que tiene este país. Una empresa, una institución de servicio que es Agua Planeta Azul. Agua Planeta Azul ha sido una de las empresas más exitosas dominicanas de los últimos años. Porque es una empresa que se desarrolló en un ambiente familiar, una empresa que nació de emprendedores honestos, honrados, de gente que quiso hacer la cosa bien hecha y así han seguido haciendo la cosa bien hecha. Planeta Azul, esta mañana, uno de sus socios, que es el Grupo Vicini, es socio de Planeta Azul, que José Santos Tavera se recibió el apoyo, vamos a decir, de la confianza del señor Gianni Vicini, que era la persona que estaba al frente de esa empresa de los Vicini, del Grupo Vicini. Y don Gianni Vicini, hizo socio su grupo de una empresa bien manejada, seriamente llevada, como una empresa organizada, transparente, con futuro, y vio que era una empresa de desarrollo y que estaba bajo unas buenas manos no pecaminosas, manos realmente organizadas, serias, técnicamente preparada para dirigir esa institución, esa empresa. Esa empresa tenía también acciones mayoritarias de la familia de el socio fundador mayoritario José Santos Tavera, mi amigo José Santos, siempre he dicho. Entonces, la familia o el Grupo Vicini ha entendido que era bueno el control de esa empresa y adquirió unas acciones en forma no muy santas, porque se supone que las acciones, cuando están en manos de diferentes personas y alguien quiere salir, o empresas, alguien quiere salir de esas acciones, las quiere vender, se supone que eso se le ofrece
a todos los accionistas y esas cosas creo que eso es lo que contemplan los estatutos de todas las empresas. Es decir, que usted le presente a los demás socios, le pueda presentar usted le pueda usted presentar la venta bajo acuerdo de los inversionistas, se vendan esas acciones. Pero si un inversionista viene y adquiere esas acciones en forma secreta o en forma, diríamos, hasta fraudulenta, si quisiera, o bajo el amparo de comprarla más cara para el fin último, que es coger la empresa y asaltar la empresa y usted quedarse con ella, bueno, pues esas cosas se supone que en una empresa moderna los estatutos prevén que usted no puede hacer eso, entiendo yo, que las acciones, si se van a vender, tienen que ser subastadas entre los inversionistas que están ahí primero y luego, si tienen que venir gente de fuera, pues bien, parece que esta gente, o parece no, esa fue la acción, adquirir unas acciones que no se hizo en la forma adecuada. Esta gente se presentó a desacatar una sentencia de un juez que ha dicho que esa forma no es válida de adquirir esas acciones y que por tanto la empresa tenía que seguir siendo regida por José Santo Tavera, que es el que estaba al frente de la empresa. Bueno, pues esta mañana se aparecieron un grupo de abogados del grupo Vicini, cargados de policía, algo que uno no... Señores, esas cosas son típicas nada más. Eso se puede ver en la camorra de Nápoles, aquellas organizaciones creadas por Salvatore Luciano o Loki Luciano, o vamos a decir en la Dangheta de Calabria, o en la Sacra Corona Unita de Apulia. Bueno, señores, esos italianos son unos bárbaros, porque se inventan unos nombres con esos grupos. Y las pedó. Yo recuerdo cuando el caso del Vaticano, señores, hasta el Banco Ambrosiano lo hicieron saltar, las pedó, que eran unas logias, y eso es una cosa, esos italianos son unos bárbaros. Señores, ¿cómo es posible que vayan representantes legales del grupo Vicini, según vimos unos videos que se corrieron ahí, a asaltar la administración, desacatando una sentencia de un juez que dice que no es legal, no es correcto hacer lo que se hizo con esas acciones para adquirir la presidencia o la dirección de esa empresa? Entonces hubo un impasse allí, se cerró la puerta, esa gente no pudieron entrar. Pero abogados de prestigio, ¿cómo se prestan a ir en forma realmente policial? Porque esas cosas, uno entiende que esas cosas se tendrán que hacer por vía de que vaya un juez o que vayan gente, por lo menos una cosa que sea justa, legal. Decía, señores, en esa Roma imperial, un hombre como Julio César, decir, si el derecho ha de violarse, se hará para reinar, solo para reinar. De lo contrario, hay que respetar la justicia, señores, aunque ustedes tengan el poder económico que tengan. Ustedes no pueden actuar en forma realmente, en una forma típica del tigrismo callejero, en forma tabernaria, vamos a decir. Esas cosas no se pueden. Así como pueden ir abogados del grupo Vicini, gente que son gente de... Yo conozco a uno de ellos, hijo de personas amigas mías, uno de esos abogados que fue ahí, de gente que yo estimo mucho. ¿Cómo una personalidad como ese joven puede presentarse allí que con policías, porque lo mandan del grupo poderoso de esa familia Vicini, a asumir el control de una empresa en la que ellos son accionistas ahora mayoritarios según ellos, pero negada esa calidad por un juez porque hay una sentencia que favorece a los que están hoy al frente de la empresa? Señores, esas son cosas realmente penosas, porque eso no debe pasar en este país, en un país que ya está moderno. Pero si creemos que estamos en la época del siglo XIX, o de finales del siglo XIX,
o estamos en la época de Loki Luciano, o de ese grupo de Meyer Lansky, señores, esas cosas no se pueden hacer así. Yo a mí me lamento mucho eso, porque, repito, es una familia que yo soy amigo de ellos y soy amigo, y esa empresa yo la admiro porque sé que es una empresa que ha nacido con un esfuerzo y se ha desarrollado con un esfuerzo familiar extraordinario. Esa es la verdad. Pero que se recuerden, ni estamos en Nápoles, ni en Calabria, ni en Apulia. Esa es la pura verdad. Una noticia, yo no sé si realmente, yo creo que el gobierno tiene unos funcionarios que hay un complejo, un adanismo, que yo no sé cuál es ese deseo de hacer sobresaltar obras del gobierno sin ser del gobierno. Está bien que los gobiernos apoyen eso, pero la ley de fideicomiso, eso fue aprobado en el 2011. La 189-11, la ley de fideicomiso. Esa ley dice que los fideicomitentes, creo que es así que se llaman, aportan bienes o propiedades para desarrollar esas viviendas, en este caso viviendas. Dice Gustavo Montalvo que el gobierno construye 55,000 viviendas. Yo he oído decir, funcionarios del gobierno, ningún gobierno ha construido más viviendas que Danilo Medina. Eso es falso. Porque si el gobierno aporta los terrenos o aporta el no cobro de impuestos, por ejemplo, pero la vivienda la está haciendo el sector privado. Óigame, y eso yo lo digo, yo salgo en defensa de un muerto que se llama Balaguer, porque yo soy balaguerita, aunque esté muerto Balaguer, yo soy balaguerita, porque mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto. Pero, señores, gobierno que construía vivienda era el gobierno de Balaguer aquí, que se ve en todas las... Usted baja por la México y ve vivienda, en la avenida México. Usted pasa por la Pedro Enrique Ureña y ve viviendas hechas por Balaguer. Usted pasa por Guachupita y ve en la Loma del Chivo y ve las obras de Balaguer, las viviendas de Balaguer. Usted va a la Sursa, al barrio Duarte, usted va al Joyo Chulín, usted va a Honduras, usted va a los cartones de Honduras, enfrente a Honduras. Usted va a la José Contreras. Usted pasa por los jardines del norte y los jardines del sur. Usted va al Mirador y yo no sé ya cuántas cosas. Y el país entero lleno de viviendas de las de Balaguer, incluyendo los campos, verdaderas agrovillas, más de 8,000 agrovillas, viviendas a parceleros de la reforma agraria. Es decir, gobierno que hizo vivienda fue Balaguer, que lo hizo con recursos propios, sin coger un peso. Ahora, la ley de fideicomiso, claro, es una ley que fue promulgada en el 2011. El presidente Medina dice, bueno, pero vamos a aprovechar la ley y vamos ahora a desarrollar muchas cosas que uno tiene que saludar, que el gobierno esté interesado en eso. Porque es una ley que le ampara y le ayuda. Incluso yo creo que hasta los recursos que hay de la seguridad social se pueden utilizar en esas viviendas. Pero son los desarrolladores privados los que hacen las viviendas, no es el gobierno. Ah, pero el gobierno, nadie ha construido más viviendas. Un adanismo, realmente, yo no entiendo por qué. ¿Qué es lo que se busca con eso? Gustavo Montalvo dice, el gobierno levanta 55,000 viviendas asequibles. Eso no es verdad. Eso es el sector privado que está haciendo eso bajo el amparo de la ley de fideicomiso. Y entonces el Estado es un fideicomitente, vamos a llamarle así. Yo creo que es así que se le llama. Y entonces entrega la propiedad para que se monten allí las viviendas y se puedan hacer, y libera los impuestos y una serie de facilidades que contempla la ley. Y entonces se hacen esas construcciones excelentes para que la gente las adquiera. Pero Balaguer las hacía con sus recursos propios. Si aquí había un gobierno que ha construido viviendas, se llama el único gobierno de Joaquín Balaguer. Y que me digan que no es verdad. Porque entonces voy a salir y voy a llevarlo palmo a palmo por todas las urbanizaciones
hicieron y todos los proyectos que se levantaron a nivel nacional. A nivel nacional, repito. Y fíjense que en los gobiernos de Balaguer nacieron las asociaciones de ahorro y préstamo. Y el Banco Nacional de la Vivienda, eso nació con Balaguer. Balaguer nunca se echó esa vivienda encima para él. Balaguer nunca dijo, esa vivienda la hice yo. La hizo el gobierno, no, esa vivienda la hizo el sector privado, que aprovechó los recursos de esas asociaciones, del Banco Nacional de la Vivienda, que le dio su apoyo. Bien. Y que el gobierno aportó los primeros pesos para que ese banco se fortaleciera. Pero Balaguer nunca se atribuyó esa vivienda para él, ni para su gobierno. Balaguer se atribuyó la que él hizo, que son decenas de miles de viviendas para gente de escasos recursos y para gente de recursos medios. Porque no se detuvo solamente en los de abajo, que fue el más en los de abajo. Pero vamos a defender esa memoria, si es que quedan gente que todavía entiendan que Balaguer fue un hombre que le sirvió a este país. Porque ¿cuántos años tuvo en el Estado manejando centenares de miles de millones? ¿Y qué se llevó Balaguer? Ni un anillo. Yo creo que ni el anillo de la Universidad de Santo Domingo lo carga. Eso es lo que se llama un hombre austero y honesto, o por lo menos honrado. No voy a decir honesto, pero honrado. Y austero en Balaguer. Nadie le puede quitar, ni siquiera al final de los tiempos le podrán quitar esas dos categorías que le distinguen. Esa es la pura verdad. Bueno, el Banco Central. El Banco Central recibió ya su galardón que le había otorgado una institución que valora esas instituciones de servicio como el Banco Central, que realmente esa institución no dan esos galardones así como diríamos, por halagar a nadie, ni por lisonjear a nadie, sino que hay que ganárselo. Entonces el Banco Central se ganó de parte de la corporación, esto es la Finance International, Capital Finance International, CFI, que otorga, señores, al Banco Central, dice aquí Valdés, que recibe con orgullo en nombre de la Junta Monetaria, como organismo rector del banco, en momento en que nuestro país es considerado por el Fondo Monetario y el Banco Mundial como un destino estrella para la inversión en la zona, dada la fortaleza de nuestra economía y su crecimiento, lo que debe de hacer sentir orgullo a todos los dominicanos. Eficiencia, ética y transparencia. Oiga bien, fue en metas de inflación, equipo humano y formación académica, fueron premios todo para el Banco Central por esa institución que realmente reconoce. El equipo del Banco Central destaca por su formación, contando entre sus empleados a 450 titulados de posgrado, maestría y doctorado. Planteó el acta emitida por el jurado del Capital Finance International. Señores, dice aquí eficiencia, ética y transparencia. El panel elogió el marco organizativo de eficiencia, ética y transparencia del Banco Central. El jurado ponderó muy positivamente el equipo humano del Banco Central. Y el jurado también evaluador de los premios globales elogió que desde 2012 el Banco Central opera bajo un esquema de metas de inflación que ha permitido reducir el nivel y la volatilidad de la inflación en la República Dominicana. Hay que saludar ese esfuerzo del Banco Central, que siempre ha estado en forma muy diligente. Bueno, hay una serie aquí de informaciones. Que yo no la puedo leer toda porque no tengo tiempo sobre el asunto del Planeta Azul, pero eso tendrá que ser más luego. Miren, antes de irme, me quedan
un minuto me queda aquí. Yo quiero decir lo siguiente. Al turismo, señores, en los hoteles tienen que poner carácter los dueños de esos hoteles, los administradores. Esos hoteles hay que depurar mucha gente ahí. Ahí hay que depurar mucha gente, uno no sabe, el turismo es un área muy importante de la economía dominicana y además en el área del Caribe, República Dominicana no puede seguir repuntando como el eje del Caribe y el jefe del turismo en el Caribe. Hay sectores que entienden que hay que frenar eso, porque República Dominicana no puede ser la nueva Habana de aquellos tiempos. Hay que tener cuidado. Aquí hay demasiados extranjeros que uno no sabe quiénes son. Señores, yo fui a un hotel y pregunté la cantidad de camareros que había. 20 camareros. 17 eran extranjeros. Yo no voy a decir la nacionalidad para que después no vengan a criticarme a mí. Pero aquí hay haitianos, cubanos, venezolanos, colombianos. Esto está lleno de todo. Hasta serbio había aquí. Imagínense ustedes, gente de Serbia. Aquí hay de todo. Este es un país que está, como dicen aquí, esto es un almácigo para el crimen, para el desorden, para el escondite, para el sicariato, para todo. Es República Dominicana. Entonces el turismo es muy abierto, abre muchos espacios y eso atrae a todos los delincuentes y a toda la gente buena y mala que hay en el mundo lo atrae esto. Esto es un panal. Hay que tener cuidado porque hay mucha competencia con esto. Ahí hay mucha gente buena y mala y hay que depurar a los malos y sacarlos porque van a dañar este país. En esos bartenders, en todas esas mucamas, en esos fumigadores, todos aquellos que bregan con comidas, con bebidas, en esos hoteles hay que, con seguridad, ahí hay que estar, como dicen, con los ojos abiertos. Si no, van a fracasar en el turismo. Lamentablemente van a colapsar. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o comenzando la noche.